Vamos a continuar con la cuestión de malaria, porque ya hemos hablado de Plasmodium y su ciclo y su biología y algunos aspectos relacionados a algunas características tanto de la enfermedad como de los parásitos. Voy a ir rápido, ¿no? O sea, recuerden, los países endémicos son los que están en celeste. Una de las cosas es una publicación del 2017 donde hablan de que en Bolivia los casos habrían descendido. Imagínense, la época de mayor transmisión fue hace el año 88, el año 91, con más de 74,000 casos. Y para el año 2016-2017, específicamente el año 2016, fueron a ser de un poco más de, 5.500, un poquito más. Entonces ha disminuido de manera importante. ¿Y por qué ha disminuido de manera importante? Básicamente porque ingresamos a una etapa distinta en cuanto al tratamiento con los mejores medicamentos que podían haber disponibles. Entonces, a partir de ese momento, ¿sí?, el Ministerio de Salud plantea que Bolivia sea declarada libre de malaria. Y esto es del año 2018. Pero ojo, libre de malaria es asumir un reto muy grande. Entonces, básicamente, ¿sí?, se habla de la malaria por Plasmodium falciparum, que es la forma más grave de malaria. Y además es la que es más fácil de combatir a pesar de ser más grave. Y vamos a darnos cuenta por qué más un rato. Entonces, ¿qué sucede? Una de las cosas importantes está justamente aquí. Esto es una imagen donde se observa una importante disminución de la transmisión en Bolivia y en otras partes del mundo, ¿no? O sea, acuérdense que son 5 las especies que provocan malaria en el hombre. De esas 5, 2 están presentes en Bolivia y, aparte de Plasmodium falciparum y Plasmodium vivax que están presentes en Bolivia, Plasmodium malaria también está presente, pero no en Bolivia, pero sí en América tropical. Solamente es importante recordar que estas especies tendrán características morfológicas distintas, pero lo importante es que en su morfología nos sirve para el diagnóstico. Pero también todo esto está relacionado a el ciclo biológico del parásito y por eso es que va cambiando su morfología. Esta imagen es solamente para recordarles que las manifestaciones clínicas de la malaria no están relacionadas con la fase de esquizogonia tisular o esquizogonia hepática, sino con la esquizogonia eritrocítica. Es decir, desde que el parásito ingresa el merozoito al glóbulo rojo, se transforma en trofozoito, el trofozoito madura, ¿sí? Después, mientras tiene una vacuola es un trofozoito, no es un trofozoito joven, luego después un trofozoito maduro, luego tenemos ya solo una masa de citoplasma del parásito dentro del glóbulo rojo y sus fragmentos de cromatina. Esto ya es el esquizonte, ¿verdad? Pero es un esquizonte joven. Cada fragmento de cromatina se rodea de citoplasma y además desarrolla una membrana celular y cada uno de estos va a ser un merozoito. Cuando ya se forman los merozoitos, hablamos de los esquizontes maduros. Cada tiempo, en el caso de Plasmodium vivax, Plasmodium vivax, Plasmodium falciparum y Plasmodium ovale, este ciclo, desde que ingresa un merozoito hasta que salen los merozoitos porque se rompe el glóbulo rojo, ese tiempo es de 48 horas. Cada tercer día salen los merozoitos. Si recuerden que les había mencionado ya que es cuando se rompen los merozoitos que salen los pirógenos. Esas sustancias, esas moléculas que estimulan a nivel del hipotálamo para que se presenten las manifestaciones clínicas. O sea, no es la idea que se manifiesten que se presenten manifestaciones clínicas, sino que
De hecho, al romperse los glóbulos rojos salen esas sustancias y esas sustancias son las que provocan las manifestaciones clínicas. Bien, entonces hay que tener en cuenta que aquí está la razón de las manifestaciones clínicas. Y aquí, una vez que algunos merozoitos han ingresado a los glóbulos rojos después de algunos ciclos, ya no se transforman en trofozoitos como aquí, sino se transforman en gametocitos. Los gametocitos no tienen importancia respecto a las manifestaciones clínicas, pero sí tienen importancia, ¿sí?, respecto a la transmisión, porque estas son las formas infectantes para los insectos transmisores, que son las hembras del género Anopheles. Entonces, eso es sumamente importante. Y es importante encarar el problema del tratamiento en estos dos aspectos. Por un lado, el tratamiento va a apuntar a que se eliminen estas formas eritrocíticas. Estas son formas asexuadas. Entonces están los trofozoitos y los esquizontes, que son la causa de las manifestaciones clínicas. Este es el tratamiento curativo, eliminar estos. Y el tratamiento radical apunta al hecho de eliminar los gametocitos. ¿Para qué? Para cortar la transmisión. Entonces, esta es una medida que está involucrada en el tratamiento, pero apunta a disminuir la transmisión. Esta otra, los medicamentos que se utilizan contra esta fase, estoy sin puntero, ahora sí. Esta es la fase eritrocítica relacionada con la clínica y esta, los gametocitos relacionados con la transmisión. El tratamiento tiene que apuntar a eliminar las formas asexuadas, que son los trofozoitos y los esquizontes, y también a eliminar los gametocitos. O sea, hay que hacer un tratamiento complementario, porque con esto curamos al paciente y con esto disminuimos la transmisión. Entonces, eso es sumamente importante en la malaria. Ahora, cada vez que se rompen los glóbulos rojos, se estimula el hipotálamo, las manifestaciones clínicas características se denominan acceso palúdico o acceso malárico. En nuestro país se llama chuccho. Entonces, esto corresponde a un primer momento que dura 1 hora, donde hay lo que se denomina escalofríos o calofríos. La E y la S pueden incluirse o no. Entonces, ¿a qué se debe eso? Hemos dicho de que una vez que esas sustancias salen, llegan al hipotálamo y en el hipotálamo estimulan para que se genere calor. Entonces, por eso y ese es el escalofrío. Sienten frío y tiemblan, pero al mismo tiempo eso está haciendo, ya decíamos, que hayan contracciones de pequeños grupos musculares y esa es la causa del temblor. Y la sensación de frío es el mensaje que recibe el hipotálamo para generar calor. Entonces, además de las contracciones, pequeñas contracciones musculares que provocan temblor, se acelera el flujo sanguíneo, es decir, va más rápido. Y la fricción de la sangre contra los vasos sanguíneos provoca también calor. Entonces, esas dos cosas, y no nos olvidaremos de que esas contracciones musculares requieren pues energía. Entonces hay consumo de energía. Todo eso provoca calor. Entonces, primero hay escalofríos, más o menos 1 hora, y luego se eleva la temperatura. Hay la fiebre de 2 a 7 horas, esa es la duración. Y entonces el calor estimula también al hipotálamo, que es el centro termorregulador, y lo que dice, hay que perder calor. ¿Cómo pierde calor el organismo? A través de la sudoración profusa. Es decir, se pierde agua a través de la piel. Y eso dura más o menos 2 horas y se pierde bastante agua. Pero no solamente se pierde agua, sino también se pierden electrolitos. La persona se deshidrata. Ahora, ¿por qué ocurre esto? ¿Por qué hay sudoración? Porque hay vasodilatación periférica, es decir, los capilares
de la piel se dilatan. Al dilatarse, las paredes se adelgazan. Y al adelgazarse, entonces sale agua. Y el agua sale por los poros y esa es la razón de la sudoración profusa, ¿no? Entonces, este es el cuadro clínico, ¿sí? Que es el acceso palúdico, que es la malaria benigna, ¿sí? Que está frecuente en cualquier especie, ¿sí? Pero en el caso de la malaria por Plasmodium falciparum, el cuadro se complica y llega a la malaria grave, ¿sí? O malaria complicada. Entonces, en un primer momento puede ser así, pero después ya hay una complicación. No vamos a entrar en muchos detalles de la clínica, pero sí, aquí vamos a ver, o sea, que en la malaria, además del acceso palúdico típico, está el herpes labial, o sea, esas aptas, ¿verdad? O sea, o esos granitos que salen ahí en el labio, ¿no? Entonces, se puede presentar aquello, hay deshidratación, hay anemia, ayer preguntaban, anteayer, hay anemia porque se destruyen glóbulos rojos, hay dolor de cabeza, hay dolores de los músculos y de las articulaciones, sobre todo en la espalda. Las conjuntivas están enrojecidas, hay dolor detrás de los ojos, las orinas están más concentradas, están más oscuras, la persona está débil, ¿sí? Y echada. Hemos dicho hay consumo de energía, entonces disminuye la concentración de glucosa en sangre. Pueden haber náuseas y vómitos, hasta puede haber diarrea y puede bajar la presión arterial porque se está perdiendo líquido. Y puede aumentar de tamaño el vaso y doler. Suele haber habitualmente esplenomegalia, pero hepatomegalia es menos frecuente y cuando hay hepatomegalia es un signo de mal pronóstico. Y hay anorexia, es decir, no hay apetito, no hay ganas de comer. ¿Sí? Aparte del acceso palúdico, has visto que hay más cosas. Ahora, en el caso de la malaria por Plasmodium falciparum principalmente, se presenta lo que es la malaria grave. Y para la malaria grave hay criterios de gravedad. En los criterios de gravedad, miren, basta que haya uno, ya es malaria grave. Entonces, a veces no le damos mucha bola, queremos que hayan todas esas cosas, pero aquí vamos a ver cuáles son los signos de gravedad. Pero hay manifestaciones clínicas que son signos de gravedad, hay síntomas de gravedad o pueden haber inclusive datos de laboratorio que nos están indicando gravedad. Y no se apuren en tratar de guardar fotos de esto ni nada, porque todo lo van a tener por escrito. ¿Sí? Entonces, el coma profundo. ¿Qué es el estado de coma? El estado de coma es el estado de inconsciencia que no recupera con nada. ¿Sí? Entonces es como la persona está como profundamente dormida, pero no despierta. Ese es el estado de coma. Entonces, pero lo importante es que no haya otra causa desencadenante, que no se haya caído, que no tenga otra enfermedad, etc. Y además este coma está asociado a la presencia de parásito Plasmodium falciparum en la sangre periférica. Y además dura 30 minutos después de una convulsión. Puede haber convulsiones y queda en estado de coma, y si dura más de 30 minutos es un criterio de gravedad. Si dura menos, no, la pérdida de conciencia no es un signo de gravedad. Ahora, vean, la cantidad de parásitos en la sangre periférica relaciona, mejor dicho, la cantidad de glóbulos rojos parasitados. Una de las opciones es si la parasitemia es superior al 5%, es decir, más del 5% de glóbulos rojos parasitados. Para eso habría que, se hace un frotis sanguíneo y se cuenta cuántos parásitos hay. Mejor dicho, cuántos glóbulos rojos tienen parásitos. Pero esto es complicado. Se pueden hacer cálculos y demás, es un poco complicado. Entonces es mejor medir la cantidad de parásitos por litro de sangre. Entonces, en este caso, ya no se hace sobre el frotis sanguíneo, ya no se ven los glóbulos rojos, sino se cuentan la cantidad de parásitos en sus fases asexuadas,
las fases sexuales, hemos dicho, los trofozoitos y los esquizontes. Y se cuentan los leucocitos, el número de leucocitos, porque en una gota gruesa no se ven más que parásitos y los núcleos de los leucocitos. Y entonces se hace después una regla de 3 calculando esto. Ahora, si hay mayor cantidad de, es decir, hay más de 50,000 parásitos por microlitro de sangre, entonces decimos que es un signo de gravedad. Por lo tanto, 2 cosas. Parasitemia superior al 5%, pero como esto es difícil de cuantificar, entonces mejor tomar en cuenta parasitemia mayor a 50,000 parásitos por microlitro de sangre. Ahora, es importante tomar en cuenta que a veces hay parasitemias más bajas y, sin embargo, la persona está con malaria cerebral. La forma más grave de malaria es la malaria cerebral. Bien, otro signo de gravedad es la anemia severa, pero la anemia es normocítica. Acuérdense, hemos hablado de la anemia microcítica hasta hace un tiempo atrás. En este caso, la anemia es severa. El hematocrito es menor de 15%. Lo normal está entre 45 y 50%. Entonces, el hematocrito menor a 15% es un signo de gravedad. Si el hematocrito está en 18, no es un signo de gravedad, o más de 15, ¿verdad? Y cuando la hemoglobina está menor a 5 gramos por decilitro, ¿sí? Lo normal es más o menos 15 gramos por decilitro. Aquí, si es menor de 5 gramos, basta que haya solamente esto, y el paciente de pronto está caminando y demás, pero se detecta esto en un examen de laboratorio, cualquiera de estos, esto o esto, ¿sí? Entonces ya es un signo de gravedad. El otro dato es la insuficiencia renal. Si una persona orina menos de 400 ml en 24 horas, y en el caso de un niño 12 ml por kilogramo día, que no se soluciona con rehidratación, es decir, le damos líquido pero sigue orinando menos de esta cantidad. Y si la creatinemia, es decir, la creatinina en sangre es mayor a 265 micromoles o mayor a 30 miligramos por decilitro, más utilizamos esto en nuestro medio. Entonces, basta que haya uno de estos. Ahora alguien dirá, por ejemplo, la cantidad de orina es importante. Si hay una persona con malaria, hay que cuantificar cuánto orina en 24 horas. Otro signo de gravedad es el edema pulmonar o la insuficiencia respiratoria, es decir, no puede respirar bien el paciente, se detecta con la auscultación, se ve que no puede respirar bien y además esa insuficiencia respiratoria se puede percibir con otros exámenes, no se pueden hacer radiografías y demás, pero clínicamente se observa esto, ¿no? Cuando la glicemia cae por debajo de 40 miligramos por decilitro, es un signo de gravedad, porque hemos dicho que se consume energía. Después, cuando hay colapso circulatorio, el colapso circulatorio es el estado de choque que van a llevar al daño. O que cuando es espontáneo, o cuando hay coagulación intravascular diseminada. ¿Qué es la coagulación intravascular diseminada? Es cuando hay una hipercoagulación seguida de un proceso de sangrado importante. Estos son cuadros graves, no vamos a entrar en detalle, pero estos son signos de gravedad. Cuando hay convulsiones generalizadas, es decir, aquellas se caen, empiezan a convulsionar y esto se va repitiendo, son signos de gravedad. Cuando hay acidemia y acidosis, cuando el pH arterial es menor a 7.25, ¿sí? Entonces, el pH nuestro es de 7.4, pero si está por debajo de 7.25, ya es un signo de gravedad. O cuando el bicarbonato está menor a 15 moles. También si hay hemoglobinuria macroscópica, ¿qué quiere decir eso? Cuando la orina tiene un color como si tuviese sangre, porque de hecho eso es lo que está ocurriendo, ¿no? Y se puede observar directamente en la orina. Y la hiperpirexia. ¿Qué es la hiperpirexia? Cuando la temperatura está mayor a 40.5 grados.
centígrados. Entonces, todos esos son signos de gravedad. Les digo, para decir que es malaria grave, basta que haya uno. Puede ser solamente clínico. Puede ser solamente un resultado de laboratorio. Basta uno y hay que considerar la malaria grave. ¿Y por qué esto es importante? Porque hay que hacer el diagnóstico lo más rápido posible para hacer el tratamiento para que la persona no muera. La malaria en muchos lugares es la enfermedad que más muerte ha provocado en el hombre, ¿sí? Sobre todo en África. Entonces, ¿quiénes pueden hacer malaria grave? Los niños menores de 5 años, las mujeres embarazadas, los viajeros procedentes de zonas no endémicas. Por ejemplo, una persona que nació en el altiplano y se va a una zona donde hay malaria por Plasmodium falciparum y se infecta, puede hacer malaria grave. Después también los que han nacido en las zonas donde hay Plasmodium falciparum, pero ojo, se han ido de las zonas, se han ido a un lugar donde ya no hay transmisión de la malaria por Plasmodium falciparum. Vuelven, después de 2 años, pueden hacer malaria grave si se infectan. Vean, aquí solamente un ejemplo respecto a aquello. Estas son las fuerzas de paz que han ido a Congo. De hecho, nosotros hemos acompañado a las fuerzas de paz y hemos ido a instalar los laboratorios de diagnóstico porque se decía que la mayoría de los que iban se enfermaban. Y entonces, ¿por qué ponemos esto? Porque, por ejemplo, muchos de los que fueron bolivianos, no habían nacido en zona malárica, nunca habían tenido malaria. Entonces se fueron a un lugar donde había alta transmisión. Entonces estos estaban en riesgo de hacer malaria grave. Ahora, lo interesante, miren, esta es la base militar. Aquí adentro no había transmisión, sin embargo, en estas casas de los lados sí. ¿Por qué? Porque aquí utilizaban mosquiteros todos, por mucho que eran mosquitos infectados no podían picarles, porque pican de noche. La otra situación, porque aquí se fumigaba para que no haya insectos. Sin embargo, aquí alrededor sí había transmisión. Y por lo menos en ese lugar, esto es Buende, ¿sí? en Congo, por lo menos 2 muertos por día por malaria. Entonces, por eso es importante hacer el diagnóstico. Y el diagnóstico es clínico por las manifestaciones clínicas que les he mencionado. Obviamente, el diagnóstico clínico hay que asociar el criterio epidemiológico. ¿Por qué? Porque en base a el hecho, una persona puede tener manifestaciones clínicas de malaria, pero ojo, si nunca ha estado en zona malárica, entonces prácticamente es casi imposible que tenga malaria. Entonces, porque es una enfermedad tropical y subtropical. Entonces, esta es la sospecha clínica. Entonces, siempre la clínica se acompaña de epidemiología. Después, el mejor examen para confirmar es el examen microscópico, la detección de los parásitos en el frotis sanguíneo o la gota gruesa. ¿Sí? Después, se pueden utilizar las pruebas rápidas, que son las pruebas como los test de embarazo, vamos a ver algunas más atrás, ¿sí? Más adelante más bien, para hacer el diagnóstico. Esto es muy fácil. El examen microscópico es muy difícil. Y se pueden utilizar otras técnicas, ¿sí? Entre ellas la biología molecular. Entonces, para el diagnóstico directo, una persona, ¿cuál va a ser el criterio? ¿Qué nos va a hacer sospechar de malaria? ¿Cuál va a ser el principal criterio? Primero el epidemiológico, y al epidemiológico le asociamos la clínica, ¿no? O más bien, la clínica, pero en la clínica la fiebre es el criterio más importante para pensar en malaria en una persona que ha estado en zona malárica. Ahí está el criterio epidemiológico, ¿no? Entonces, miren, se pincha, se desinfecta el pulpejo del dedo, la parte externa del dedo anular. En muchos textos está aquí en el pulpejo mismo, hay que pinchar la parte externa, porque el pulpejo es la parte del dedo que tiene contacto cuando nosotros estamos haciendo cualquier cosa, eso es bien útil. Entonces,
La parte externa. ¿De cuál mano? De la mano que menos utilizas. Si eres zurdo, pues te tendrían que tomar la muestra de la derecha. A la mayoría le tomarán de la izquierda, pero es de la mano que menos utilice. Entonces se pincha, se limpia primero, ¿no? Se desinfecta, luego las primeras gotas se desechan, luego se toma una gotita pequeña justo en la parte central de un portaobjetos bien desengrasado y, y justo en el centro de la otra mitad se pone una gota más grande o 3 gotas pequeñas. ¿Por qué? Porque con esto vamos a hacer el frotis sanguíneo y con esto la gota gruesa. ¿Cómo se hace el frotis sanguíneo? Esa gota, ¿sí? Con otro portaobjetos se extiende la muestra. Ya hemos hecho esas prácticas demostrativas, acuérdense al principio. Entonces aquí se extienden los glóbulos rojos, los glóbulos blancos. Aquí, ¿qué hacemos? Con el bisel, con la punta de otro portaobjetos, extendemos concéntricamente la sangre de esta forma. Y entonces aquí vamos a tener una mayor cantidad de sangre. Los glóbulos rojos, los glóbulos blancos van a estar apelotonados unos sobre otros. Hacemos la extensión. ¿Y para qué hacemos la extensión de esta forma, así, con otro portaobjetos? Para que haya desfibrinación. ¿Por qué? Porque la fibrina, el fibrinógeno que hay aquí, es el que va a retraer el coágulo. Si nosotros no hacemos eso, no desfibrinamos, se retrae el coágulo y se va a desprender la muestra y tampoco la vamos a poder colorear, ¿ya? Entonces esa es la idea. Una vez que tenemos esto, lo que vamos a hacer, esta parte nada más, solo esta parte, ¿ya? Es la que vamos a utilizar para examinar los glóbulos rojos y en su interior los parásitos. En esta otra solamente vamos a ver los parásitos y los glóbulos blancos. ¿Por qué? Porque una vez que haya secado esta muestra, solo esta parte, solo esta, la vamos a introducir en agua común y corriente. Entonces, al introducir en el agua común y corriente, se desprende, sale la hemoglobina de un color rojizo, y esto va a quedar como un fantasma, queda transparente. ¿Por qué? Porque lo que le da color a los glóbulos rojos es la hemoglobina. Entonces vamos a hacer deshemoglobinización con el agua. Y después, una vez que hemos hecho eso, dejamos secar y fijamos todo con alcohol y vamos a hacer la coloración con las tinciones panópticas. Las tinciones panópticas son aquellas en base a eosina azul de metileno. Y la que vamos a usar habitualmente es la tinción de Giemsa. Hay varias otras, Leishman, Romanowski, etc. También aquí tenemos las pruebas rápidas. Entonces, en las pruebas rápidas lo que vamos a detectar ya no son los parásitos, sino ciertas moléculas que producen los parásitos. Entonces, se toman muestras de sangre y hay algunos reactivos, se introduce como digamos, aquí está la muestra, se introduce esto, ¿sí? Y después va a migrar la muestra y la presencia de algunas líneas nos dirá primero, si hay una sola línea, que la prueba funciona. Si hay 2 o 3 líneas, ya nos está dando el diagnóstico de malaria. Entonces, las pruebas rápidas detectan, ¿sí?, una proteína que es la LDH, que es una enzima, la deshidrogenasa láctica o lactato deshidrogenasa. Otras pruebas detectan, ¿sí?, la proteína 2 rica en histidina de Plasmodium falciparum. Estoy yendo rápido porque todo esto está escrito, bueno, va a estar escrito en lo que deje, porque ahora solamente voy a colgar la cuestión del ciclo biológico y la morfología de los parásitos. Entonces, miren, nosotros hemos hecho todo el trabajo y hemos escrito las normas de diagnóstico y tratamiento de la malaria en Bolivia. Entonces, ¿cómo se hace el tratamiento? La terciana benigna es producida por Plasmodium vivax, ¿sí?, por Plasmodium ovale, son las dos que provocan la fiebre terciana. En cambio, la fiebre cuartana
es producida por Plasmodium malaria. Acuérdense que el ciclo que cumple el parásito en los glóbulos rojos dura 72 horas. En el caso de Plasmodium vivax, Plasmodium falciparum y Plasmodium ovale, dura 48 horas. Por lo tanto, por eso se llama terciana, porque cada tercer día se presenta el acceso palúdico. Entonces, para la terciana benigna o para la fiebre cuartana, se utilizan dos medicamentos, la cloroquina y la primaquina. La cloroquina en 3 días, estas son las dosis, y la primaquina en 7 días. ¿Para qué usamos la cloroquina? La cloroquina es útil para eliminar a los parásitos que provocan el cuadro clínico, es decir, las formas asexuadas que están en sangre periférica, es decir, los trofozoitos y los esquizontes. Entonces, la cloroquina es un esquizonticida. Con esto curamos la enfermedad. Pero ojo, ¿para qué utilizamos la primaquina? La primaquina la utilizamos para eliminar los gametocitos. Entonces, con esto hacemos el tratamiento curativo y con esto hacemos el tratamiento radical. Con esto hacemos que la persona que tiene malaria y que en su sangre periférica puede tener gametocitos, ya no tenga gametocitos. ¿Por qué esto es importante? Porque así estamos cortando la infección. Mientras hayan personas con gametocitos en sangre periférica, tengan o no tengan manifestaciones clínicas, se podrán infectar los mosquitos anófeles hembra cuando les pique. Ahora, en las mujeres embarazadas se usa primaquina porque eso puede provocar hemólisis, es decir, destrucción de glóbulos rojos y puede provocar la muerte del feto o del embrión. ¿Ok? Entonces es sumamente importante. Ahora, ¿para qué más es importante? Aquí en el ciclo, ¿sí? Este es el ciclo del parásito. Pero recordaremos una cosa. Antes de este ciclo, que está relacionado con la enfermedad, el parásito cumple un ciclo en el hígado. Acuérdense, la fase preeritrocítica. En el caso de Plasmodium vivax y Plasmodium ovale, algunos parásitos que ingresan a los hepatocitos no continúan su ciclo y permanecen latentes en el hígado, en el hepatocito, que se denominan hipnozoitos. ¿Por qué son importantes los hipnozoitos? Porque los hipnozoitos se quedan, no cumplen más su ciclo. Acuérdense que en el hígado, en los hepatocitos, el parásito hace algo similar, se transforma en trofozoitos, los trofozoitos dan lugar a esquizontes y los esquizontes liberan miles de merozoitos. En cambio, algunos que ingresan al hepatocito se quedan ahí, por eso se llaman hipnozoitos, se quedan como dormidos y no continúan su ciclo. ¿Qué pasa con esos? Después de algún tiempo, de algunos meses, esos hipnozoitos reinician su ciclo y se transforman en trofozoitos, en esquizontes y luego dan lugar a merozoitos hepáticos, porque estos son merozoitos eritrocitarios o eritrocíticos o sanguíneos. ¿Ok? ¿Y por qué es importante? Porque a esa malaria que se presente por esos parásitos que se han quedado en el hígado se denomina, ¿sí?, recidiva. Entonces, estos medicamentos, la primaquina actúa sobre los gametocitos, pero también actúa sobre los hipnozoitos. Ahora, ¿por qué son importantes los hipnozoitos? Porque una persona puede haber, si has recibido solamente cloroquina, entonces nosotros garantizamos, le hemos curado ese momento. Pero ojo, a pesar de que le hemos curado, si no le hemos dado primaquina, va a volver a tener malaria después de algún tiempo, después de algunos meses. ¿Por qué? Porque los hipnozoitos han retomado el ciclo biológico y ya hay parásitos en la sangre nuevamente. Por eso es importante la primaquina.
Para la malaria por Plasmodium falciparum no complicada, hasta hace algunos años se utilizaba la mefloquina, el artesunato, esta combinación de dos medicamentos para eliminar a los parásitos relacionados con el cuadro clínico. Hemos dicho a los esquizontes y a los trofozoitos. Entonces, estos son esquizonticidas, estos curan la enfermedad. Pero ¿para qué usamos la primaquina? En este caso, la primaquina en una sola dosis se utiliza para eliminar a los gametocitos. Pero en Plasmodium falciparum no hay hipnozoitos. Como no hay hipnozoitos, entonces no va a haber, ¿sí?, recidiva. Es decir, no va a volver a haber malaria por una misma infección. Si se vuelve a infectar la persona, obviamente puede volver a tener malaria, pero no hay recidiva. Por lo tanto, la primaquina es contra los gametocitos. Ahora, eso era hasta hace algún tiempo que se usaba la mefloquina más el artesunato, que es un excelente tratamiento. Con eso es que se ha logrado disminuir la malaria en Bolivia. Pero esto es ya de hace 2 años, y vean, en varios países aquí están son diferentes esquemas de tratamiento. Aquí es cloroquina más primaquina más artesunato. Bueno, artesunato para las formas graves. Pero, por ejemplo, en otros lugares utilizan otra combinación, ¿sí? Vean, no es la misma. Son diferentes combinaciones. Son diferentes esquemas de tratamiento, tanto para Plasmodium falciparum como Plasmodium vivax. Estamos hablando de América nada más. Estos son los informes oficiales que se sacan todos los años. ¿Qué pasa con Bolivia? ¿Sí? En Bolivia ya no se utiliza la mefloquina y el artesunato, se ha cambiado por un equivalente. Es como el medicamento próximo al artesunato es el artemeter. ¿Sí? Y el otro medicamento es la lumefantrina. Entonces, ahora en Bolivia lo que se utiliza es artemeter y lumefantrina para el tratamiento de la malaria severa. Y aquí está el esquema. ¿Sí? Ahora, lo que no está claro, esto ha salido en un manual que nunca ha sido oficial y sin embargo se ha cambiado el esquema. Y hasta el momento no nos saben decir en el programa de malaria en qué momento se dio la instrucción para cambiar el esquema de tratamiento. No hay una instrucción. Y es más, hace un tiempo la doctora Durán ha ido a hacer una evaluación y en los lugares donde se transmite la malaria por Plasmodium falciparum de Bolivia, nadie tiene una instrucción específica para que cambiar el tratamiento. Sin embargo, se han enviado los medicamentos y indicaciones de cuánto, pero no existe una instrucción, un instructivo específicamente dando la orden de que sea de esta forma. Entonces, lo único que yo les quiero decir es que ahora, antes se utilizaba el artesunato más la mefloquina más la primaquina, ahora se utiliza el artemeter más la lumefantrina más la primaquina para el tratamiento de la malaria no complicada por Plasmodium falciparum. Ahora, para la malaria grave por Plasmodium falciparum se utiliza la quinina en 2 presentaciones. Biclorhidrato de quinina, que es inyectable, ¿sí? Y después, sí, se cambia a tabletas, que es el sulfato de quinina, que es el sulfato de quinina. Pero ojo, también está indicado en el programa que la malaria grave la tendrían que utilizar con artesunato inyectable. Y lo curioso es que en ningún lugar hay artesunato inyectable. Entonces, de pronto hay estas deficiencias que se tienen que corregir a nivel del programa. ¿Por qué no está causando mucho problema eso? Porque felizmente ahora hay muy pocos casos de malaria por Plasmodium falciparum. Entonces, sí, este era el esquema. Ahora, como el manejo de la mujer embarazada y del menor de 1 año con malaria es diferente.
Hay otros esquemas, no voy a entrar en el detalle porque ustedes lo van a tener por escrito, ¿sí? Pero lo más importante, no administrar jamás primaquina a una mujer embarazada. Jamás. Porque hemos dicho la primaquina lo que provoca es hemólisis, es hematotóxico, destruye los glóbulos rojos y afecta a la médula ósea. Entonces puede provocar la muerte en la madre y puede provocar la muerte en el producto, o solamente en el producto, pero es grave. No administrar jamás primaquina a una mujer embarazada. Después, no administrar primaquina a menores de 6 meses. ¿Sí? Eso es sumamente importante. Entonces, ¿a qué se debe la malaria severa? La malaria severa en Plasmodium falciparum se debe a la citoadherencia de los glóbulos rojos entre sí y de los glóbulos rojos al vaso sanguíneo, a la pared del vaso sanguíneo. El corte histológico, ¿sí?, de tejido cerebral. Entonces, ustedes saben que las neuronas no se tiñen con tinción universal, por eso es que aquí no se observan. Pero sí, los glóbulos rojos, ¿no? Y los glóbulos blancos y los macrófagos, ¿sí? Bien, entonces esto es un vaso sanguíneo. Aquí los glóbulos rojos están unidos, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay citoadherencia entre los glóbulos rojos y además de los glóbulos rojos hacia la pared vascular. Entonces, ¿qué en líneas generales, qué provoca eso? Provoca una suerte de tapones, hay una suerte de trombos. Y estos trombos son los que se van a producir en diferentes lugares. El daño más importante es en el cerebro. Entonces, la citoadherencia de los glóbulos rojos entre sí y de los glóbulos rojos a la pared vascular determinan que no haya flujo sanguíneo, no pasa la sangre. Si no pasa la sangre, no hay irrigación cerebral. Si no se irriga, entonces hay hipoxia en los tejidos. Si hay hipoxia en los tejidos, uno de los tejidos que más se daña por la falta de oxígeno es el cerebro, y a eso se debe la malaria cerebral. Pero no solamente esto está pasando en el cerebro, está pasando en el hígado, en el vaso, en todas partes. Entonces la malaria es un problema muy grave, la malaria complicada por Plasmodium falciparum. Miren, este es el color normal, aquí están los riñones, ¿sí?, el hígado, pero vean, justamente a consecuencia de lo que les he dicho de la citoadherencia, vean, este es un color más oscuro. Comparen, digamos, las características de un cerebro normal. Vean, un cerebro de una persona malárica. ¿Sí? Este es un corte histológico del tejido cerebral y hay un vaso sanguíneo. Y en el vaso sanguíneo se pueden ver, estos son núcleos de glóbulos blancos, pero ojo, aquí están los glóbulos rojos. Todos estos están formando, porque saben que el glóbulo rojo no tiene núcleo, ¿verdad? Están formando los trombos. Entonces, aquí está. Piensen, glóbulos rojo. Hay citoadherencia de los glóbulos rojos entre sí y citoadherencia de los glóbulos rojos, ¿a dónde? Al endotelio vascular, es decir, a la pared del vaso sanguíneo. Y aquí está. Y se ha formado un trombo. Obviamente esto dificulta la llegada de sangre a los tejidos. Y esta es la causa del daño más importante. Ahora, ¿a qué se debe la citoadherencia? Porque no solamente aumenta la citoadherencia, se da la citoadherencia más bien entre los glóbulos rojos parasitados, sino también entre los no parasitados. ¿Y a qué se debe esto? A que los parásitos, Plasmodium falciparum, ¿sí?, hace que en las paredes de los glóbulos rojos se produzcan moléculas. Esas moléculas son varias y se conocen con el nombre de protuberancias o NOPs. ¿Y por qué se llaman así? Porque con microscopía electrónica se observan, pensamos, digamos, este es un glóbulo rojo, ya este es un tejido, pero sí, con la microscopía electrónica se ven una suerte de unos engrosamientos, algo así, por eso se llaman protuberancias. Y eso hace que esas moléculas hacen que
que entre glóbulos rojos haya citoadherencia y esos glóbulos rojos además se van a pegar, si vale el término, al endotelio vascular. Esa es la causa del daño. Y bueno, aquí es un niño con malaria cerebral, está en estado de coma. ¿Sí? Vean estos niños con malaria cerebral, muy frecuente en África. Hay daño a nivel del fondo de ojo, en los tejidos del ojo, vean. Esto es más o menos normal. Aquí hay hemorragias, aquí hay más hemorragias. ¿Sí? Este paciente está en estado de coma, esta otra persona está en estado de coma. ¿Sí? Vean, es muy frecuente en las mujeres embarazadas. ¿Sí? Estos están en estado de coma. El daño es muy severo. ¿Sí? La tomografía muestra el daño. Ustedes ya han visto. ¿Sí? Está en estado de coma y puede haber convulsiones. ¿Sí? Puede haber ictericia. Si hay ictericia, eso es un signo de mal pronóstico. En general, ya la malaria cerebral es grave. Aquí, ¿sí? Normalmente los pulmones tienen que estar de un color negro, pero aquí está todo velado. ¿Por qué? Porque hay edema agudo de pulmón, ¿sí? Que es una complicación. Vean, hay complicación vascular. Tampoco les decía, lo que está pasando en el cerebro también ocurre en otras partes. Aquí no está llegando la sangre porque se están obstruyendo los capilares y vean, y luego los tejidos se necrosan, ¿sí? El daño puede ser muy importante y obviamente las personas están en terapia intensiva, pero a pesar de estar en terapia intensiva, pueden morir, ¿sí? Porque inclusive le hacen el tratamiento. Con el tratamiento eliminan al parásito, pero lamentablemente, a pesar de que ya no hay parásitos, de todas formas, los eritrocitos están obstruyendo los capilares. Entonces, o sea, eso no hay forma de solucionar. Esta es una imagen muy triste porque en África es muy frecuente la mortalidad materna, el binomio, sí, madre-niño. Aquí ha muerto una mujer embarazada. Bueno, han muerto los dos. No se olviden lo importante que decíamos, que la malaria por Plasmodium falciparum es la que se está intentando eliminar porque es la más grave y es la más fácil de eliminar. ¿Por qué? Porque no hay hipnozoitos. No hay hipnozoitos como en la malaria por Plasmodium vivax. Pero ojo, mientras el hospedador, cuando se decía que la malaria por Plasmodium falciparum era solamente una antroponosis, entonces el único reservorio era el humano. Pero ahora hay más estudios que dicen que los reservorios podrían ser gorilas, bonobos y otros simios grandes. Si es así, se complica el panorama y va a ser mucho más difícil eliminar la malaria por Plasmodium falciparum. ¿Sí? Solamente para recordarles, ¿sí? En la zona amazónica de Bolivia es donde existe Plasmodium falciparum y Plasmodium vivax. En esta zona tenemos un vector que es Anopheles darlingi y es el transmisor de ambas especies. En estos lugares que están en rojo, son los lugares donde hay más transmisión, ¿sí? Ocurre la transmisión de las dos especies por el mismo vector. Es decir, Anopheles darlingi es el vector de Plasmodium vivax y de Plasmodium falciparum. Ahora, la mayoría de los casos de malaria en estos lugares son por Plasmodium vivax. Mientras que más al sur, ¿sí? Más al sur del país, tenemos parte de La Paz, la región de los Yungas, gran parte del Beni, gran parte de Santa Cruz, Cochabamba, Chuquisaca, Potosí, una parte de Potosí, Tarija. En esos lugares solamente se transmite Plasmodium vivax y el vector es Anopheles pseudopunctipenis.
y aquí está, Anopheles darlingi, vean, aquí está la región amazónica. Anopheles darlingi está muy extendido por otros países, ¿sí? Es el principal vector de la malaria, mientras que Anopheles pseudopuntipenis está más al sur, en los otros focos de transmisión. Anopheles pseudopuntipenis solamente transmite Plasmodium vivax. Entonces aquí no hay malaria por Plasmodium falciparum. La malaria por Plasmodium falciparum solamente en el norte de Bolivia. Ahora, sabemos que la transmisión se da en zonas tropicales y subtropicales donde está presente el vector. Para evitar que el humano se infecte hay que apuntar a varias cosas. ¿Cómo podemos nosotros evitar que las personas mueran haciendo tratamiento? Para hacer tratamiento hay que hacer diagnóstico oportuno, diagnóstico precoz. Entonces hay que hacer diagnóstico y hacer el tratamiento. Y el tratamiento no solamente tiene que ser con esquizonticidas para eliminar al parásito, sino con los esquizonticidas solamente eliminamos los trofozoitos y los esquizontes. Hay que hacer tratamiento con otros medicamentos que son los gametocitocidas, porque hay que evitar que hayan formas parasitarias que puedan infectar al vector. Hay que controlar la transmisión. Entonces, ¿dónde desarrollan los insectos? Los insectos son acuáticos. Entonces, las hembras ponen sus huevos en las colecciones de agua naturales, como en este caso, ¿sí? O pueden haber colecciones de agua artificiales, pero tiene que haber sombra, tiene que haber vegetación, ¿sí? Y ahí están los huevos. De los huevos salen las larvas, y las larvas son acuáticas. Ya vamos a ver más adelante eso, no ahora, sino cuando veamos entomología. De todas formas, en lo que dejemos de texto, pues ahí está explicado, ¿no? Desarrollan las larvas y luego desarrollan las pupas. Y estos son criaderos temporales. Vean, estos son criaderos definitivos porque estos son temporales y estos son definitivos. Este es un río, por ejemplo. Este es otro. Aquí, si llueve, pues vean, se forman los criaderos temporales. Y es aquí donde ponen sus huevos y en menos de 2 semanas ya han salido los adultos. Los adultos vuelan y son los que pican. ¿Pero quiénes pican? Las hembras nada más, los machos no. ¿Por qué pican las hembras? Hemos dicho porque las hembras necesitan la sangre para que maduren los huevos y para que pongan los huevos. Eso se llama ciclo gonotrófico. Si sabemos que los vectores son los principales transmisores, entonces se pueden hacer fumigaciones. Estas son las fumigaciones espaciales en forma de humo. Estas fumigaciones espaciales tienen duración de segundos. Solamente van a matar a los insectos que estén volando. Y estas son las fumigaciones residuales que vienen en líquido. ¿Sí? Es decir, esto tiene poder residual. Esto tiene duración de segundos. Solamente mata a los que están volando. Esto tiene duración de más tiempo. Pueden durar de 4 a 6 meses o un poco más. Entonces, ¿para qué usas esta fumigación residual? Porque los insectos, esto se hace sobre todo en el interior de las viviendas, ¿sí? ¿Por qué? Los insectos después de picar tienen que posarse en las paredes. Como aquí está el insecticida, los insectos al posarse en las paredes, el insecticida penetra a través de sus patas. Entonces, esta dura un poco, pero esta es la que dura más. Esta se utilizará, la fumigación espacial, cuando haya una epidemia, para bajar la epidemia. Esta otra se utilizará de manera más regular para disminuir la transmisión. La mejor medida de prevención para la malaria en los habitantes de las zonas donde hay transmisión es el uso de mosquiteros impregnados con insecticidas.
Vale decir, aquí está la tela mosquitera, son mallas, ¿verdad? Con un tramado, pero tienen que estar impregnadas con insecticidas, es decir, se puede impregnar con insecticidas o directamente la fibra con la que se preparan los insecticidas puede estar ya impregnada con insecticida de larga duración, ¿sí? Que puede durar 4 o 5 años. ¿Por qué tiene que estar impregnada? Porque tomen en cuenta, si la tela está en contacto con la piel del niño, igual viene un insecto y pica. Ahora, si este mosquitero tuviera un hueco, digamos, está viejito, pero igual está con el insecticida impregnado, a pesar de que hay un hueco por donde puedan ingresar los insectos, el hecho de que se vaya desprendiendo el insecticida hace que no ingresen. Aquí tenemos entonces, verán, mosquiteros familiares, pueden haber individuales. Estas son imágenes de África, ¿sí? Es importante, es la mejor medida de prevención y está funcionando. Ahora, estas son imágenes de la República Democrática de Congo, ¿sí? Del año 2003. Estas son las fotos que ha traído el doctor Ali, porque el doctor Ali está en África justamente trabajando con las fuerzas de paz y atendiendo los casos de malaria. Entonces, y esta es una foto de la Amazonía boliviana. En los dos lugares hay malaria por Plasmodium falciparum. El problema es que la malaria por Plasmodium falciparum en África, sí, es muy importante. El 85% a 90% de los casos de malaria del mundo ocurren en la región que se denomina África subsahariana, y para el colmo los parásitos son resistentes a los tratamientos. Por lo tanto, ¿sí? Una misma enfermedad se comporta de diferente manera en diferentes lugares. Aquí hay excesiva pobreza, ya el colmo de la miseria. Aquí hay pobreza, pero sin embargo, estos niños bolivianos tienen mucha esperanza de sobrevivir a la malaria, pero no sabemos si estos están vivos. Tal vez han muerto, porque decían en estos lugares 2 muertos por día, por lo menos. ¿Sí? Nuestro equipo de trabajo, creo que ya les he mostrado esto, ¿sí? Bueno, aquí no está el doctor Ali porque él hacía la foto, ¿sí? Bueno, estamos aquí, la doctora Durán, yo, hace muchos años atrás, ¿no? Es del 2003 esta foto. Y bueno, y los que hacen diagnóstico y tratamiento de la malaria en Bolivia. Y un mensaje, ¿no? Bueno, ahí está, estamos en épocas de las fiestas patrias, está la bandera de Bolivia, es una barcaza que se darán cuenta, aquí está la banderita, no es una superpuesta, está superpuesta, pero nada, hay que darle un homenaje a nuestra patria, ¿sí? Y este mensaje es bien importante, ¿no? Las dificultades de este mundo no son por la diferencia de la gente, sino por la indiferencia. No hay que ser indiferentes con esto, y lo curioso es que la malaria, en general, viene un paciente, ya viene casi con su diagnóstico, él dice, ¿por qué vienes? Porque tengo malaria. Y entonces llega al médico. Y el médico le envía al técnico, porque normalmente quienes manejan la malaria en este país son los técnicos. Porque ellos saben el diagnóstico, saben hacer el tratamiento, el médico no sabe mucho de esto, pero ojo, y los casos graves los tienen que manejar los médicos. Y también los médicos tienen que tener la capacidad de manejar y la formación para manejar los casos leves. Entonces, ¿a dónde quiero llegar, muchachos? Ha sido una sesión rápida para mostrarles muchas cosas. No he entrado en detalles, todo lo van a tener por escrito, nada más aquí quería puntualizar algunos aspectos importantes. Bien, si hay alguna pregunta, pues con gusto la respondo. Bien, pueden activar sus micrófonos, ¿no? Para hacer la pregunta, si es que hay. Si no, me voy a fijar enseguida en el chat. Buenas tardes. Hola. Doctor, una pregunta. ¿Cuál es la principal mecanismo de infección y la principal medida de profilaxis?
Claro, el principal mecanismo de infección, bueno, el más importante de lejos es la inoculación de esporozoitos, porque hemos hablado ya en la anterior clase de esto, la inoculación de esporozoitos, ¿sí? A través de la picadura de hembras del género Anopheles. El vector más importante, hemos dicho, Anopheles darlingii en nuestro país, que está en la Amazonía. Entonces, Anopheles darlingii, las hembras de Anopheles darlingii transmiten Plasmodium falciparum y Plasmodium vivax. ¿Por qué? Porque cuando pican, tienen un aparato picador largo. Introducen primero saliva. ¿Y por qué introducen saliva? Porque ahí hay sustancias anestésicas. La idea es de que con anestesia que la persona que está siendo picada no note mucho la picadura, porque el insecto necesita estar ahí unos minutos. Pero al inocular saliva, están en su saliva las formas infectantes que son los esporozoitos. Y entonces ahí se da la transmisión. Si es el insecto, el vector y la transmisión vectorial, que como hemos explicado, es el principal mecanismo, la principal alternativa, la principal estrategia, la principal medida de prevención es el uso de mosquiteros impregnados con insecticidas para dormir. ¿Por qué para dormir? Los insectos son nocturnos, pican de noche. Esa es el principal mecanismo de infección o de transmisión y la principal medida de prevención. Y no solamente es una medida de profilaxis, sino es una medida de control. ¿Qué se hace ahora? Y eso ha dado muy buenos resultados para disminuir la cantidad de malaria en el mundo. Se entregan mosquiteros en todas las zonas donde hay transmisión, ¿no? Y se pueden entregar mosquiteros individuales o mosquiteros familiares, porque hay algunas familias donde 2, 3, 4, 5 personas duermen en una misma cama. Muchas gracias, doctor. ¿Por qué? Bien, ¿alguna otra pregunta? Bueno, no hay preguntas en el chat. Bueno, me imagino que ha quedado claro, o todos ya están queriendo festejar el feriado. Bueno, muchacho, entonces la parte inicial del ciclo biológico, la morfología, etcétera, lo voy a poner en la plataforma, ¿sí? Ahora, quienes tienen las fotocopias de antes, igual, eso sirve, ¿no? Porque han cambiado pequeñas cosas respecto a las especies, por ejemplo, pero creo que igual, el año pasado hemos indicado ya eso. Y la otra parte que corresponde ya para la siguiente práctica, eso ya corresponde a malaria, entonces también lo voy a actualizar, ¿ok? Bien, entonces si no hay más preguntas, entonces nos vemos muchachos, hasta luego. Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego. Doctor, gracias. Gracias, doctor. Hasta luego. Doctor, gracias. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Gracias. ¿Por qué?